Retornamos con los hijos del vecino y bueno, pues quiero dar la bienvenida a dos amigos de la casa. Uno es Paul Antonio Coca, él es abogado y es analista político. Paul, bienvenido nuevamente a los hijos del vecino. Muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo para Leonardo, para todo el equipo y realmente a las personas que nos siguen, saludar a Diego, que vamos a estar hoy día intercambiando criterios. Y bueno, ya se acerca el proceso electoral y ya estamos cerca de ese día D, que va a ser un día bastante raro, complejo y complicado en varios sentidos, que vamos a hablarlo en la jornada de hoy. Así es, también quiero dar la bienvenida a otro amigo de la casa, es Diego Ignacio Velázquez Luna, analista político. Diego, bienvenido a los hijos del vecino. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Leo. Un saludo a Paul y a toda la audiencia que nos sigue. Y como decía, ¿no? Ya nos acercamos cada vez más al día decisivo, después de tanto tiempo, de tantos problemas. Seguramente vamos a solucionar algunos conflictos, como seguramente seguiremos arrastrando otros, ¿no? Entonces, mucha expectativa. Bueno, pues tenemos que comenzar comentando al respecto de lo que de esta patada en el tablero, la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura. Para el ciudadano, de alguna manera piensa que es una renuncia y ya listo, no participa. Pero, Paul, las cosas se complican en la manera legal, en la manera administrativa. ¿Qué tal si nos comentas, Paul, por favor? Muy bien, el primer problema que se va a tener es el siguiente. Bueno, son varios. Hay que ir por partes para que la gente también lo entienda. Uno, la papeleta electoral ya está impresa. Lo que falta y está sin el calendario electoral es la distribución de la misma tanto en Bolivia como en el extranjero, a más de 30 países, a través de valija diplomática. Ya juntos con los candidatos respectivos ya están en la papeleta, ya juntos está en el material del trabajo, está en las actas de cómputo, en las actas de escrutinio, de sufragio, es decir, ya está. Ahora, la gente dirá, Jeanine se ha bajado. Sí, es cierto, ha anunciado eso, pero, ojo, falta la oficialización de la nota mediante el Tribunal Electoral. Falta que el Tribunal Electoral analice todo el contexto para dar un veredicto en sala plena. No es decir, me voy y me voy. Ahora, hay dos aspectos legales que la gente dice, ¿por qué no la sacan de la papeleta? Si estaba al último lugar de izquierda a derecha o el primero de derecha a izquierda. Por dos aspectos no se la puede sacar de la papeleta. El primero, que hay el principio de preclusión que está establecido en las normas electorales, donde las etapas ya han cerrado, no se pueden reabrir, hay un principio de preclusión, precluye todo. Y el segundo aspecto es que para cambiarle una coma a la papeleta electoral, hablaríamos de realizar o un proceso nuevo de contratación o directamente lo que se llama una adenda. Y en ambos casos está prohibido por el decreto 180. Gracias, Paul. Por favor, Diego, contigo al respecto de la renuncia de Jeanine Áñez a la candidatura. Eso no queda ahí nomás. ¿Cómo es? ¿Qué piensas que se viene? Bueno, evidentemente se trae un embrollo jurídico, ¿no? Que como bien había explicado Paul, no sé si hay antecedentes de una renuncia tan pronta a un proceso eleccionario, pero yo un poco más, digamos, de enfocarme en el aspecto jurídico, que evidentemente yo estoy casi seguro que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral lo va a resolver y me imagino que una posible salida puede ser que los votos que vayan a Jeanine Áñez se cuenten como nulos, alguna figura así. Está el tema de la personería jurídica también, ¿no? La oficialización de la nota, como decía Paul, porque creo que este tema, el tema de renunciar, lo iban a definir el fin de semana, la alianza juntos, y evidentemente también tienen que ver qué van a hacer los candidatos uninominales, ¿no? Pues, los plurinominales están totalmente descartados, pero yendo un poco más allá, digamos, en el ámbito político, creo que sí reconfigura muchísimo el tablero. Es decir, casi, la renuncia surge casi días después de una encuesta que muchísima gente esperaba, precisamente por la confiabilidad que tenía la población en esta encuesta de Tu Voto Cuenta. Ahora se complica el tema de la
intención de renuncia de la presidenta Áñez a la candidatura. Bien lo decía Diego, que es una reacción, posiblemente sea una reacción inmediata al sondeo o a la encuesta que hizo la universidad y otras instituciones, pero las declaraciones de Juntos y de la presidenta refieren a que ellos estarían dando un paso al costado para garantizar la democracia y garantizar que no vuelva el MAS al poder. Sin embargo, se complica bastante en el tema de que la fotografía de Janine Áñez permanezca en la papeleta. ¿Será que aporta esta renuncia de manera objetiva a que el voto no se disperse? Por favor, contigo, Diego. Bueno, sí, evidentemente ese ha sido el discurso que ha mantenido tanto la presidenta Janine Áñez como sus acompañantes, ¿no? Pero bueno, para esta decisión, ayer es tarde y claro, claramente esto se refleja en el procedimiento que viene explicado Paul, ¿no? Es decir, la papeleta va a estar y no hay vuelta atrás. Es decir, entonces, ¿qué se hace con esta decisión? Como bien lo había dicho, yo creo que la decisión la va a tomar Sala Plena. Salvador Romero ya ha adelantado que Janine Áñez tiene el derecho a bajar su candidatura y seguramente, como bien lo había comentado, van a tener la decisión de que cualquier voto que vaya en esta franja se entienda como nulo, ¿no? La decisión obviamente va a estar en manos del Tribunal Supremo Electoral, que va a tomar una decisión respectiva sobre el análisis que van a emplear. Hay que ver también cómo lo va a enfocar, porque cuando Janine Áñez se bajó de la candidatura, hay que tomar en cuenta que ella no estaba sola, estaba con todos los miembros de la Alianza Juntos, Revilla de Solbó, Doria Medina Unidad Nacional, Adrián Oliva de Todos, Yerko Núñez, Óscar Ortiz Demócrata, es decir, los integrantes de la Alianza Juntos. Este es un mensaje claramente en el que ella no es solo se bajaba, sino toda la candidatura de la Alianza Juntos. Pero el tribunal tiene que tomar una decisión respectiva. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si rechazara? Ahora, hay un escenario que solamente se ha dado en el Beni en el 2015, cuando Unidad Demócrata, UD, fue inhabilitada de las elecciones. El tribunal estableció que como ya la papeleta estaba impresa y no se podía hacer nada conforme lo que he explicado al principio de esta entrevista, los votos simple y llanamente se tomaban en cuenta como no válidos, directamente como no válidos, solamente con fines estadísticos. Y lo que votaban en Beni el 2015 por UD en cualquiera de las casillas o cualquiera de las papeletas, porque un proceso subnacional son varias papeletas, acá solamente una, arriba y abajo, y en el extranjero solo la parte de arriba, directamente eran votos que se los toman en cuenta como no válidos para fines estadísticos. Entonces hay que ver la determinación que el actual tribunal va a tomar en cuenta, pero yo les aviso que más de uno se va a sorprender con la presencia de Juntos en la papeleta y ahí van a empezar muchos cuestionamientos. El más básico, ¿cuál es? ¿Qué no se había bajado? ¿Y por qué está en la papeleta electoral? Entonces, eso es algo que el tribunal tiene también en su momento, si es que acepta, esclarecer, aclarar, porque hay mucha desinformación, Leonardo. Es más, la gente ni siquiera sabe hasta el día de hoy cuáles son los horarios de votación que uno va a tener el 18 de octubre, porque hay horarios de votación. Sí, señor, hay horarios. Entonces, mucha gente ni siquiera sabe eso. Entonces, estamos en un proceso siglo XXI donde hay tecnología, Facebook, Instagram, etcétera, pero la desinformación es impresionante. Gracias, Paul. Ahora, el tema del objetivo, de la intención de bajarse de Janine Áñez, ella ha hecho conocer claramente que era para no dispersar el voto, para dar un paso al costado, para garantizar que no vuelva el MAS al poder. Pero con la fotografía de Janine Áñez en la papeleta y la confusión que Paul dice que va a tener la gente al momento de sufragar, de escoger el voto, ¿no será que resulta, se cumple la intención de Janine Áñez o en todo caso confunde a la gente y va a ser contraproducente? Diego, por favor. Bueno, lo primero que habría que decir y preguntarse es si esta intención del voto útil, ¿a quién es, no? Evidentemente, uno podría inferir que es el segundo en las encuestas, que en este caso es Carlos Mesa. Sin embargo, nunca ha habido un pronunciamiento expreso de apoyo a esa candidatura, ¿no? Esto también se debe a los
a los ataques electorales que han tenido, idas y vueltas, tanto de la presidenta como de Carlos Mesa, evidentemente mucho más de la presidenta Yanine Áñez hacia Carlos Mesa, pero en ningún momento se ha dado todavía un apoyo explícito a alguna candidatura, ¿no? Entonces, eso igual a mí me hace como que dudar de la intención de la bajada de la candidatura. Evidentemente no quiere la dispersión del voto, por eso se dispone, pero el apoyo a quién es, ¿no? O va a esperar a que simplemente las cartas se repartan y que el apoyo que ella tenía se reparte en las distintas candidaturas, porque como te decía, no hay un voto o una transferencia de voto directa, lineal, en ningún momento y en ningún escenario pasa eso. Entonces, lo más cercano a cumplir el objetivo sería dar precisamente el apoyo directo a Carlos Mesa a esa candidatura. Porque si no, después estamos hablando de buenas intenciones y de un discurso muy disfrazado, ¿no? Que no es cierto y que no es directo. Gracias, Diego. Ahora, Paul, ¿qué pasa que si las intenciones son el deseo de Jenny Áñez no dispersar el voto, qué sucede con los candidatos a diputados, con los candidatos a senadores por parte de Juntos, que sabemos que van a jugar un papel muy importante, más allá de quién sea presidente, para el tema de lograr una buena cantidad de asambleístas? ¿Qué sucede con el tema de Juntos en cuanto a senadores y diputados, Paul, por favor? Hay dos aspectos que tenemos que validar, pero dentro de esos dos aspectos siempre está el fondo de la petición de la Alianza Juntos y el análisis y la determinación que el Tribunal Electoral vaya a realizar, porque resulta que, por una parte, tenemos candidatos de Juntos que han gastado bastante dinero en sus campañas, que se han endeudado, han sacado préstamos, hipotecas, han estado recorriendo calles, han estado realizando ciertas actividades en pandemia, etcétera, es decir, proselitismo simple y llanamente, porque este proceso electoral que tenemos es absolutamente atípico, con 5 fechas de modificación incluidas. Ahora, ese es el primer aspecto, el más sencillo de todos. El segundo es el siguiente. Yo quisiera esperar la determinación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque resulta que en este proceso electoral el sistema boliviano nos permite elegir el combo 5 en 1. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados plurinominales, uninominales, especiales indígenas, supraestatales. Es decir, el combo, 6 en 1. Pero resulta que hay una interesante situación dentro de este sistema boliviano, que lo que ocurre en la parte de arriba de la papeleta no necesariamente tiene que ser lo mismo que ocurre en la parte de abajo de la papeleta. Es decir, usted puede votar, amigo que nos está viendo, arriba por el partido X y abajo por el partido Y o Z. ¿Por qué? Porque el candidato a lo mejor es su amigo y es su vecino. Y ha ocurrido muchas veces el fenómeno de este voto cruzado. Pero resulta lo siguiente, y aquí es donde tengo mi duda razonable, que el sistema boliviano establece que en la franja de abajo, lo que ocurre en la votación uninominal no incide ni directa ni indirectamente en la votación presidencial de la franja de arriba de la papeleta. Los votos de un uninominal no se computan para el presidente y vicepresidente bajo ningún argumento o parámetro. Entonces, quiero escuchar la determinación del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo qué va a pasar con los candidatos uninominales de Juntos. Diego, por favor, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué pasa, qué sucede en el tema de candidatos a diputados y senadores? Si es que se desea que no se disperse el voto, de alguna manera la intención de las fuerzas es también tener, mientras más representantes, mejor en el tema de la Asamblea Legislativa. Claro, ahí el tema de si una vez se acepta la renuncia de la candidatura de la presidenta Áñez, los diputados plurinominales, los senadores y los candidatos supraestatales no van a tener nada que hacer porque su candidatura, su elegibilidad depende directamente de los votos que reciba el candidato a presidente y vicepresidente, ¿no? Respecto a los candidatos a diputados uninominales, ahí es donde se entra en el debate y en la discusión, ¿no? En estos momentos seguramente están teniendo unas reuniones en la alianza, porque como bien se decía, hay candidatos que están prácticamente 2 años en campaña, ¿no? Realizando la campaña prácticamente 2 años, gastando el dinero, promocionando, etcétera, etcétera.
Entonces, esa es una complicación dentro del partido también, que habrá que ver cómo lo hacen. Murillo, que obviamente es también parte de la alianza, ha adelantado que si bien la presidenta Áñez se va a bajar de la candidatura, los candidatos uninominales, a diputados uninominales, no tendrían ningún problema, entonces ellos no tendrían por qué renunciar. Pero entonces ahí también se da esa duda, ¿no? Es una decisión de bloque, es una decisión de la candidatura, se ha consultado esto en algún congreso del partido, porque además se supone que en este sistema de partidos tan reforzado por la ley electoral, deberían tomarse dentro del partido, ¿no? Fortalecer la democracia interna de los partidos, pero parece que esta decisión se ha tomado simplemente en las altas cúpulas de la alianza y recién se empezó a comunicar hacia los demás militantes del partido, que algunos candidatos, otros simplemente militantes. Entonces es todo un problema, ¿no? Y habría que ver cómo se soluciona, como bien decía Paul, en caso de que vayan los candidatos uninominales, qué es lo que pasa, ¿no? Si es que se acepta, ver si se disuelve la personería jurídica de los partidos, porque sin personería, ¿cómo podrían postular los candidatos uninominales? Porque evidentemente la bajada de Áñez no va a ser tan fácil, ¿no? Seguramente va a tener alguna sanción económica de inicio por la impresión de la papeleta, entonces Diego. es una complicación. Seguramente, Paul, más allá de la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral, va a haber alguna sanción para la alianza Juntos. Pero recordemos que ya nomás a la vuelta de la esquina se vienen elecciones subnacionales. ¿Qué sucedería en este caso? El problema que se está metiendo Juntos no solamente termina en las elecciones del 18 de octubre, sino se estiraría más todavía. ¿Qué opinas, Paul? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En mi criterio, la alianza Juntos ha sido meramente una alianza coyuntural. Vieron que Yanine Áñez era una candidata potable, y sí lo era, pero resulta que los partidos han cometido grandes errores. Entre ellos, pensar que la estrategia para el 18 de octubre tiene que ser la misma para las elecciones del 3 de mayo, que nunca fueron. En ese sentido, directamente la alianza Juntos simple y llanamente es de manera coyuntural para esta elección, sea cual hubiera sido el resultado de Juntos. Directamente Revilla, por ejemplo, con Solvo, no va a querer compartir espacios de poder o candidaturas en La Paz. Todos, de Adrián Oliva y Wilman Cardoso, igual no iban a querer compartir espacio en el Chaco a nivel regional o en Tarija, departamento o ciudad. Entonces, simple y llanamente, la alianza Juntos era algo coyuntural para este proceso electoral, con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces, directamente cada uno de ellos en el escenario subnacional va a querer actuar ya de manera independiente, con su propia sigla. Diego, por favor, ¿qué opinas al respecto? Se vienen subnacionales, Juntos, solamente era una reunión de políticos con un objetivo al 18 de octubre, con un objetivo para estas elecciones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, evidentemente la alianza era coyuntural, ¿no? Pero al momento en el que se inscriben en el Tribunal Supremo Electoral, corren, por ejemplo, el riesgo de que a momento de no lograr o no alcanzar el 3%, digamos, de la votación, se pierda la personería por la insuficiencia de votos, ¿no? Entonces, los efectos en ese sentido también repercuten a los partidos que conforman la alianza. En este caso, recordemos, como bien decía Paul, Solvo, Unidad Nacional, Demócratas, la representación encabezada por Adrián Oliva. Entonces, evidentemente la sanción va a llegar también a los demás partidos que conforman esta alianza, ¿no? Así es. Y hay que ver una futura, una encuesta que se vaya a publicar, pero con las preguntas realizadas entre la fecha de la renuncia de Yanine Áñez a la fecha de las nuevas encuestas, ¿no? Porque si son antes de la renuncia de Yanine Áñez, no se va a ver mucho el impacto en los resultados. Quiero agradecerles muchísimo por la visita nuevamente a la Casa de los Hijos del Vecino. Estuvimos hablando con Paul Antonio Coca, abogado y analista político, además con Diego Ignacio Velázquez Luna, analista político. Eso fue todo en Los Hijos del Vecino. Nos encontramos el día de mañana hablando más de las elecciones generales
que se vienen este 18 de octubre.